Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día del taller para periodistas sobre las condiciones laborales de los policías. Les recordamos que al finalizar las presentaciones pueden realizar sus preguntas por medio del chat o levantar la mano y al término les daremos paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Sin más por el momento, cedo la palabra a David Blanc, quien iniciará hoy con el taller. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que están el día de hoy en el taller. Hoy veremos la segunda parte. Quisiera hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada. Eh, la idea de ayer fue presentar las condiciones laborales de las y los policías a través de distintas fuentes de información. Presentamos tres en particular y hicimos un ejercicio práctico con datos del INEGI que ha servido como sustento para el estado de las cosas de las condiciones actuales para México Evalúa. Recordar a grandes rasgos que los hallazgos son persistentes en los distintos instrumentos, en donde hay un abandono al desarrollo de las policías, particularmente municipales en el país, en donde subsisten estados de precariedad. Eh, Más del 50% de policías solo acceden a dos prestaciones, acorde al último censo del 2021. Estas prestaciones son aguinaldo y vacaciones. Entonces, después también vemos el otro contraste en donde menos del 5% reciben créditos automotrices, créditos para viviendas, préstamos personales, lo cual deja en absoluta vulnerabilidad a las y los policías. A partir de esta, digamos, panorama es que queremos dar introducción al proyecto de México Evalúa como una respuesta ante esta situación, en donde vemos que por un lado las condiciones no son distan incluso de ser ideales, en donde además los municipios enfrentan limitaciones presupuestales, de las cuales hablaremos con más detalle el día de hoy. Y entonces, ante esta encrucijada, es que México Evalúa presenta un estándar de condiciones laborales con distintos pasos y distintas soluciones para poder mejorar esta realidad. Entonces, sin más, esa es una breve recapitulación. Ahora entraremos de lleno al estándar y le doy la palabra a mi compañera María. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer tema de esta mañana, que es el estándar de condiciones laborales que está proponiendo México Evalúa. El día de hoy nos vamos a centrar en tres cosas principalmente, que es la identificación de los elementos que serían las prestaciones laborales a las que estamos proponiendo nosotros México Evalúa que tienen derecho los policías, a identificar el número de beneficiarios, es decir, la cantidad ideal de policías a las que se les debe de costear estas prestaciones, y por último, el precio de los elementos a costear. Comenzaré con la identificación de los elementos para costear con base en el estándar que propone México Evalúa. Este estándar de condiciones laborales se divide en dos. Uno, en lo que viene establecido en la normativa, ya sea local, federal y estatal, y también del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y también algunos lineamientos que nos marca el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, estos van a ser las condiciones mínimas que establece la ley a las que deben de tener derecho las y los policías. Y la segunda división de este estándar es el conjunto complementario de beneficios que se requiere al desarrollo de nueva infraestructura de normativa y financiera, o también acuerdos para armonizar estos instrumentos legales. Eh, Ahorita a continuación les voy a mostrar la propuesta que hacemos desde México Evalúa de este estándar de condiciones laborales que, como se los mencioné, está dividido en dos, y en un total nos da 20 prestaciones laborales. Comencemos con las prestaciones que nos marca la ley, que sería el salario, el aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, días obligatorios de descanso y turnos y horarios definidos. Algo que nosotros tomamos como base para el salario es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional hace la propuesta de un salario digno, que es un promedio de 15,850 pesos mensuales. Pero como comentaba el día de ayer mi compañera Elsie, hay policías que ganan apuradamente 6,000 pesos al mes. Igualmente, estas serían como
el primer bloque de las primeras prestaciones. En segundo bloque tenemos las prestaciones de seguridad social, que estas serían atención médica primaria, secundaria y terciaria, las licencias de maternidad, paternidad, servicios de guardería y que te cubra accidentes laborales y enfermedad, la pensión para el retiro, crédito para la vivienda y equipamiento y uniforme. En crédito a la vivienda es una de las preocupaciones más grandes que actualmente tienen los policías de México, ya que muchos, uno, no saben si tienen o les brinda la corporación en la que ellos trabajan esta prestación y nosotros queremos garantizar un acceso digno a viviendas. Y por también nuestro estándar complementa, si bien en el manual de identidad policial del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos marca el lineamiento de los uniformes, también sabemos que esos uniformes muchas veces no son los necesarios para las policías, porque digamos que por reglamento les tienen que dar 2 uniformes, pero muchas veces eso se traduce en la realidad de un uniforme. Entonces nosotros proponemos un uniforme adicional. En la segunda parte del estándar de, digamos, prestaciones complementarias, nos estaríamos enfocando en esquemas complementarios de seguridad social. Esto quiere decir apoyo psicológico, o sea, si bien sabemos, las policías y los policías viven en su día a día, pues, situaciones muy fuertes de las cuales muchas veces es ideal que también acudan a este tipo de terapia, un servicio médico privado, un servicio dental, igualmente apoyo laboral institucional. Esto quiere decir un apoyo legal que les brinda la corporación en dado caso que sea necesario. Para las mujeres proponemos igualmente lactarios, prestaciones familiares también que sean como becas, que sean más bien incentivos para que las policías también puedan sentirse cómodas y que sus familias también estén pues cómodamente. O sea, esto puede ser como desde becas escolares, beneficios sociales y culturales en áreas recreativas. Igualmente, recomendamos o pues estamos proponiendo seguros sobre riesgos, que son los gastos funerarios, becas en dado caso de un policía caído, seguros de vida, obviamente preferentemente privados, respaldados por una póliza, e indemnizaciones adicionales en caso de lesiones y discapacidades. Y también, por último, tenemos los complementos económicos, que si bien son bonos basados en desempeño, proponemos igualmente el fondo de ahorro, préstamos y vales de despensa o restaurantes. Estos los estamos también pensando que sea una sinergia entre demás sectores de la sociedad, por ejemplo, empresarios que puedan apoyar y hacer acuerdos con las corporaciones para brindar vales a los restaurantes. Igualmente, los préstamos estamos muy interesados en que se creen acuerdos, ya que muchas veces al ser considerado un trabajo sumamente riesgoso, los policías no son los mejores candidatos para los bancos para acceder a algún tipo de préstamo, ya sea un préstamo de crédito personal, automotriz o más bien para una casa habitación. Entonces nosotros proponemos, digamos, este estándar que incluye, como les mencionaba, 20 prestaciones laborales. Si bien, como les decía, la primera parte es de lo que ya nos marca la ley y esta segunda parte que estamos viendo en la diapositiva serían las complementarias que estamos proponiendo. A continuación, los dejo con mi compañero David para que les explique esto de la estimación del número ideal de policías. Muy bien, antes de pasar a la siguiente lámina, creo que me gustaría explicar un poco de dónde surge este tema de estimar el número ideal de policías. A partir de la presentación del estándar y el bloque de prestaciones, como lo dijo Marey, nos dimos a la tarea de saber, bueno, si ofrecemos este catálogo a las policías, ¿qué siguientes pasos deberíamos hacer o deberían de hacer las corporaciones para poder llevar a cabo la mejora o la entrega de estas prestaciones? Supongamos, por ejemplo, una corporación, un municipio de los que hablamos ayer, que solo tenían una prestación, que es aguinaldo.
Entonces, para poder llegar a los siguientes pasos que explicaremos adelante sobre los costos y el financiamiento, consideramos que un elemento clave es entender cuántos policías hay en la corporación y, en especial, cuántos habrá en el futuro. Uno de los temas más recurrentes dentro de las policías es el reclutamiento. ¿Cómo pueden hacer las policías para reclutar a elementos bajo esquemas sostenibles, bajo esquemas que les permitan ir creciendo conforme a la demanda ciudadana? Este tema además no es particularmente de énfasis de México Evalúa. El gobierno federal, incluso a través de sus modelos, que es el modelo óptimo de la función policial y el modelo de justicia cívica, ha dado luz de cierta manera de cómo poder hacer esas estimaciones y cuántos números o cuántos policías deberíamos de tener por corporación. Entonces, digamos, a partir de ese catálogo, la idea es tener un número para saber cómo vamos a estimar los costos, para cuántas personas, es decir, ya sabemos cuántas prestaciones. Ahora, ¿cuántas personas, entiéndase personas como las y los policías de las corporaciones, van a tener para poder hacer la estimación al futuro? En un corto, en un mediano y en un largo plazo. No solo decir, ahora tengo, por ejemplo, ayer decían alguna corporación que tiene 6 elementos y digamos, ese número podría ser directo, 6 policías, cuánto saldrá la prestación y cómo la podemos financiar. Lo que propone el modelo es ir un poco más allá. ¿Cuántos queremos tener en el año? ¿Cuántos queremos tener en los 3 años? Y así poder definir un modelo mucho más sostenible. Entonces, adelante con la siguiente lámina, por favor. Hay distintas maneras de llegar a una estimación del número. No, si podemos quedarnos con el primero, por favor. Ahí, gracias. Hay distintas maneras de hacer unas estimaciones del número ideal de policías que se requieren para una corporación. Eh, Vamos a hablar de 4 que se han aplicado principalmente en el contexto de América Latina. El primero es el más conocido para nosotras y para nosotros en México, que es la aproximación per cápita. Es decir, cuántos policías se requieren por personas en cierta demarcación territorial. Esto viene seguramente les resuena a todas y a todos, del modelo óptimo de la función policial, en donde en algún momento el gobierno de México dijo que se necesitaban 1.8 policías por cada 100,000 habitantes. Este número tiene la ventaja de tener una fácil estimación, o sea, es decir, pues definimos un número por cierta cantidad de personas y entonces las corporaciones deben de hacer lo que esté dentro de sus manos para llegar a ese número, ¿no? Sin embargo, consideramos que tiene distintas desventajas. No se considera a qué se dedica el tiempo, ni las necesidades y condiciones expectativas locales. Es decir, solo damos un número que es parejo sin considerar elementos, nos parece esenciales, incluso de la operación y de la función de las policías. En el caso, por ejemplo, de México, en donde se ha utilizado este número que surge el número del 1.8 de un promedio del número de policías en las Naciones Unidas, combinado con un promedio de policías en México. Pero dado ese estándar que se pone en el caso particular de México, Yucatán y Guanajuato requerirían del mismo número de policías per cápita, siendo, y ustedes como periodistas sabrán que las diferencias en términos de seguridad y de justicia en ambas entidades es completamente distinto. Guanajuato, en donde ha tenido un incremento de inseguridad, se han detonado los índices delictivos e incluso pensando meramente en la función policial, Guanajuato es uno de los estados en donde hay mayor número de homicidios de policías. Entonces, no consideramos que sea la opción óptima o la mejor para hacer una estimación, es decir, es un número que no considera elementos esenciales y que deja, de cierta manera, en desventaja a todas las corporaciones. Habrá corporaciones con dinero, con mucha infraestructura que puedan llegar a ese número, que incluso lo superen y ni siquiera estén en el número ideal para atender todas las demandas. Siguiente, por favor, clic. Gracias. El segundo tiene que ver con el personal mínimo, es el número de mínimo de policías que se necesitan para proveer protección. Voy a poner un ejemplo claro de un estado en donde no solo en un estado lo tenemos fresco porque hemos trabajado con ese estado, pero pasa en algunas otras entidades del país en donde, por ejemplo, cuando no hay policías municipales, lo que pasa o cuando la policía municipal está cooptada, es ineficiente, muchas de las prácticas que llegan a suceder y se ha visto durante los últimos 10, 15 años es que la policía estatal toma mando de la policía municipal y suple o complementa las funciones.
¿Por qué pongo este caso? Porque cuando empezamos, digamos, toma la Policía Estatal el control de la Policía Municipal y la Policía Estatal asigna el número de policías con los que puede mandar al municipio, ¿no? Dice, yo tengo 2,000 policías, los voy a mandar a este municipio. Cuando el municipio intenta retomar esas funciones, a veces lo que se hace es utilizar este enfoque de personal mínimo comparado con el número de policías estatales que estaban. Es decir, el número de mínimo de policías, en el ejemplo que les di, serían 2,000, porque la Policía Estatal mandó 2,000 policías. Entonces, por tanto, el municipio considera que el mínimo indispensable serían 2,000 policías. Sin embargo, esto, pues, de nuevo, no considera temas locales, temas de la realidad, de la demanda. Es un número que de nuevo se da por distintos criterios que pueden responder no necesariamente a la función, a presupuesto, a esta complementariedad de parte de las policías estatales que deben de subsidiar a las municipales. Eh, Siguiente, el tercer enfoque es el nivel autorizado. Este es, yo creo que uno de los más sencillos, en el cual la policía dice, yo tengo 5 pesos y estos 5 pesos me alcanzan para, y lo define para el número de policías que le alcancen. En muchos de los casos, pues no alcanza para reclutar más policías. ¿Por qué? Porque el recurso que le dan tiene que ser destinado para el mantenimiento de instalaciones, salarios, función policial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nivel ha sido utilizado, este enfoque ha sido utilizado en Brasil, en donde algunas corporaciones a partir del presupuesto hacían digamos, una matemática básica en la cual dividían cuánto salía un elemento y de ahí definían el número de policías. Por supuesto que la ventaja es que tienes el dinero disponible, puedes hacer la contratación, pero de nuevo no se vuelven a considerar las variables que pueden afectar el desempeño o la operación policial. Y por último, un cuarto que en realidad este cuarto tiene que ver, se ha utilizado principalmente en Estados Unidos en distintas policías locales, es la carga de trabajo. El argumento detrás de esto es que para poder estimar el número ideal de policías hay que saber cuál es la carga de trabajo, cuál es la demanda y entonces hacer compatible esa demanda con una oferta. La ventaja es que considera realmente la situación a la que se enfrentan las policías, cuánto tiempo están destinando a ciertas funciones, cuánta demanda tienen por parte de la ciudadanía, qué tiempo están destinados para esas funciones. Y la única desventaja que hemos encontrado por parte del proyecto es acceder a esos datos, porque claro, en el papel demanda, oferta suena muy bien, pero llevarlo a la realidad puede ser algo complicado. A partir de estos cuatro, nosotras desde México Evalúa definimos que para el tema del estándar, la mejor aproximación para poder hacer un número ideal es la última, que es carga de trabajo. Abogamos a que las corporaciones empiecen a hacer ejercicios en los cuales se vea cuál es realmente la carga de trabajo y que puedan dar el número de elementos necesarios para cubrir esa demanda de trabajo. No importa en este sentido si son 3, si son 5 o si son 5,000 policías. En realidad lo que importa es lo que la gente, la ciudadanía y la localidad está demandando de los servicios. Ahora, vamos a pasar un poco a entender este enfoque. Ahí está seleccionado. Gracias. Bajo esta aproximación, decimos que demanda es igual a oferta. Y entonces el número ideal de policías para una corporación dada está en el punto de equilibrio, es decir, en donde se encuentran ambas partes. Ahora, desde Estados Unidos, que ha sido el origen de este enfoque, no hay un consenso y tampoco lo ponemos en México a la hora de cómo se mide esa demanda o cómo se mide esa oferta, pero sí hay distintos elementos que nos pueden dar cuenta de ello. Entonces, si podemos dar clic, por favor, para ver el tema de demanda. Aquí son algunas variables que se sugieren que se utilicen por la demanda. Por ejemplo, el número de llamadas de emergencias al 911 o servicios locales que son parte de las funciones de las policías, ¿no? ¿Cuántas llamadas están recibiendo al año? Y la ventaja de esta variable es que se pueden incluso desglosar por el tipo de emergencia a la que están acudiendo. En los casos de las policías, si han hablado o conocen la función, estas llamadas pues tienen una amplia categoría de lo que pueden necesitar la ciudadanía e incluso los centros que concentran estas llamadas, los famosos C3, C4, C5 a nivel municipal o a nivel estatal, tienen categorías homologadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces,
Incluso esta demanda de servicios policiales puede ser sí, categorizada acorde a la emergencia que estén atendiendo. Otra variable es los procedimientos de mandato judicial que tienen que cumplimentar las policías. En esto nos referimos, por ejemplo, a las órdenes de arresto, las medidas cautelares, en donde existe de cierta manera el registro de que se está haciendo la petición de que el policía o la policía tenga que acudir a cierto domicilio, hacer una diligencia emitida por un juez. Estadísticas de crimen, por supuesto que también pueden servir para la demanda, que cómo están el tema de homicidios, secuestros, robos, y además, si hacen una exploración mucho más profunda con las y los policías, cada tipo de incidencia delictiva conlleva a una función distinta de las y los policías. Eh, Puede una derivar en detenciones y entonces cuando hay una detención por parte de la policía, el tiempo de la demanda, digamos, de ese servicio se extiende mucho más de lo que podría ser, por ejemplo, atender a un conflicto vecinal dentro de una colonia. Eh, y por último, alguna de las otras variables que se pueden considerar dentro de la demanda es tareas policiales como entrevistas, patrullajes, controles en negocios y lugares recreativos. La idea es que la corporación o junto con la corporación se definan estas variables que permitan dar cuenta de la demanda. ¿Cuántos policías se necesitan para atender todos los servicios que contemplan dentro de la función policial? Por el otro lado, la oferta tiene que ver con, pues desde la corporación, entender cuántas horas de trabajo de él o la policía se ofrecen por día, por semana, por mes o año y qué porcentaje de esas horas o de ese trabajo se está destinando a las tareas policiales. Es decir, si tomamos en la demanda, por ejemplo, llamadas de emergencia al 911 y la catalogamos, por ejemplo, robos a las llamadas de emergencia, hay que definir junto con la policía cuántos agentes están atendiendo esas llamadas, cuánto tiempo están tardando los agentes y qué actividades están haciendo. Entonces, para cerrar este bloque, quisiera comentarles un ejercicio práctico que hicimos con una corporación en la cual tomamos la estadística del año pasado sobre la atención de llamadas de emergencia. Sacamos un número total y después hablamos con policías para entender un promedio de horas que se destinaba a esas llamadas de emergencia. Entonces, no hicimos categorías, en realidad fue un bloque completo y el promedio, por supuesto, que incluía desde las llamadas de emergencia mucho más rápidas, que nos comentaban que eran de 10, 15 minutos, a veces media hora, esto considerando los traslados de las y los policías, asumiendo, por ejemplo, que los traslados y la atención de las llamadas se da por bloques y por sectores, como está dividida la policía. Y después también las llamadas de emergencia mucho más largas, que a lo que me refería era cuando tienen que hacer las detenciones y presentarlas ante el Ministerio Público, ¿no? Y en ese caso, particularmente en la localidad estudiada y con la que trabajamos, en los tiempos se podían elevar hasta horas, o sea, 4, 5, 8 horas, porque resultaba que para hacer la detención y presentarla ante el Ministerio Público solo había una ventanilla pública, por así decirlo, en el cual podían pasar 4 horas parados con la persona detenida para que se le pudiera dar el proceso. En este ejercicio práctico lo que hicimos fue determinar una hora promedio y hacer el punto de equilibrio con la demanda. Entonces, si eran tantas llamadas de emergencia por las horas que se les destina, había que hacer un estimado de cuántos policías se necesitaban. Aquí también la corporación debe de intervenir porque, por ejemplo, desde México Evalúa decíamos que lo ideal era que 2 patrullas atendieran una emergencia, porque muchos casos de lo que pasa hoy en día es que solo un policía con una patrulla es la que atiende la emergencia y muchos de los casos se requiere más de un elemento. Entonces, a partir de esta estimación, lo que queremos es tener un número que nos permita entender cómo se van a hacer los costos. Es decir, tenemos el catálogo que nos presentó Marey, ahora tenemos este número consensuado con la policía y ahora les daremos la siguiente parte que tiene que ver con cómo estimamos los costos para este número grosso de policías y cómo vamos a financiarlo. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Alberto. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Marey. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Antes de meterme de fondo al contexto del costeo de las prestaciones laborales, me gustaría detenerme algunos segundos explicando la situación del costeo de las políticas públicas, que es un tema que desde el equipo de gasto en México Evalúa hemos analizado en los últimos años. Lo que hemos encontrado es que tradicionalmente los gobiernos locales no hacen una estimación oportuna
de cuánto van a costar aquellas promesas, aquellos bienes y servicios que dicen que se les van a otorgar tanto a las personas como a los servidores públicos. Y este tema es particularmente importante para las policías y para las prestaciones laborales, porque en términos de prestaciones laborales no se trata solamente de costear cuánto vas a pagar de nómina durante el primer año de contratación de un nuevo trabajador, por ejemplo, sino que son compromisos que hace el municipio con los trabajadores y que no tienen una duración fija. Vas a tener que pagar la nómina del policía desde que inicia a trabajar hasta que se retira. Esto impulsa la necesidad de que tengamos herramientas de costeo multianual que sean flexibles a las condiciones presentes y futuras y que le permitan establecer al municipio desde el día 1 de la contratación cuántos recursos necesito para poder añadir un nuevo policía en mi corporación o cuántos recursos necesito para ofrecerle al policía que ya existe en mi corporación nuevas y mejores prestaciones laborales. La siguiente, por favor. Otra de nuevo. Para nosotros hacer este ejercicio de costeo, ¿no? Entendiendo que no se trata de costear en un año, sino de poder determinar el costo en el futuro, nosotros decidimos utilizar una serie de metodologías de costeo que nos permitían garantizar la flexibilidad, es decir, no todos los municipios, no todas las corporaciones policiales se van a enfrentar a las mismas características. Es por eso que necesitábamos metodologías flexibles que nos permitieran hacer esos ajustes cuando eran necesarios, pero que fueran lo suficientemente robustas para que casi cualquier municipio pudiera acceder a estos instrumentos de costeo y adaptarlos a sus propias condiciones. Aquí, por ejemplo, hay diversas formas de costear esas prestaciones porque su naturaleza es fundamentalmente distinta. El salario bruto integrado, que nosotros sabemos que es de los principales componentes del costeo de los policías, el salario bruto integrado, pensémoslo como en la visión más amplia de lo que te cuesta a ti pagarle a un policía en términos de salario, que incluye no solamente su pago mensual, sino que también incluye, pues, cuánto de aguinaldo le va a corresponder a este policía al final del año, si tiene vacaciones, cuánto le vas a pagar por esas vacaciones y la prima vacacional que posteriormente vas a tener que hacer frente. Por ejemplo, el costeo de esta prestación incluye elementos muy naturales, por ejemplo, cuántos policías tienes en tu corporación, cuál es el rango de salarios que tú tienes para todo tipo de policías. Muchos de esos factores nosotros no los creamos desde cero. Hay tabuladores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, que ya te dicen, ok, para este rango de salario, esa es la aportación patronal que le corresponde al policía. Entonces, tenemos una visión no solamente nuestra, en nuestra metodología, sino que también aprovechamos información y productos ya realizados por instituciones federales que nos permiten determinar, bueno, si tú quieres pagar el salario bruto integrado de 10 policías en los próximos 10 años, te va a costar X cantidad de pesos. Esto no ocurre para todas las prestaciones. Habrá prestaciones, por ejemplo, los lactarios, que requieren otro tipo de metodologías. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros decidimos implementar fue ir a las experiencias locales, descubrimos cuáles eran estos municipios o gobiernos estatales que ya habían implementado lactarios en algún edificio. Vimos cómo fue su metodología de costeo y replicamos esa metodología de costeo para el caso específico de corporaciones policiales. Entonces, en ese caso ya no se necesitó hallar el hilo negro, simplemente utilizamos a lo que ya existía y lo replicamos para el caso de policías. No me quiero detener mucho en la metodología de cada una de las prestaciones. Lo que sí quiero hacer énfasis es en que no solamente nos concentramos en poder costear el día de hoy, sino que también consideramos las variables mínimas para proyectar estos costos en los siguientes años. Esto puede incluir variables tan sencillas como la inflación. Hay muchas prestaciones que únicamente se necesitan actualizar con base en la inflación anual que estima el Banco de México. Habrá otros casos en que también debemos de considerar el número de policías ideales que ya nos explicaba anteriormente David. Aquí hay que entender que una corporación policial, al momento de que le presentamos este tipo de problemas públicos, tiene que decidir entre dos vías. Me voy por la vía de aumentar el número de policías, sumando el costo del salario bruto integrado, o a mi base de policías existente, le aumento el número de prestaciones. Entonces, lo que vayas decidiendo en el futuro, si decides aumentar el número de policías, va a impactar directamente el costo de ciertas prestaciones.
Si no decides aumentar el número de policías, pero sí decides aumentar el número de prestaciones, bueno, es otro tipo de fórmulas que vas a tener que utilizar, pero al final del día las proyecciones que nosotros realizamos para este estudio sí te permiten sí te permiten contemplar alguno de estos dos factores de crecimiento. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros intentamos llegar a un número promedio para responder una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto cuesta un policía municipal en México con respecto a las prestaciones laborales de acuerdo al estándar de condiciones laborales de México Evalúa? Esta estimación nos dice que para que un policía pueda tener las prestaciones del estándar mínimo, que como ya nos comentaba Marey, son aquellas prestaciones que están obligadas por la Ley Federal del Trabajo, por el mismo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, como que las prestaciones mínimas para que un policía pueda tener, que le podamos asegurar estos derechos, tendría un costo aproximado anual de 340,000 pesos, en el cual, como ya les comentaba anteriormente, el salario bruto integrado usualmente es como la parte más grande de este pastel, de este costo. Y si nosotros quisiéramos a este mismo policía ofrecerle las prestaciones complementarias, es decir, todas aquellas prestaciones que si bien no están basadas en una ley, a pesar de que la Constitución sí dice que los policías municipales en México van a tener acceso a unas prestaciones complementarias de seguridad social. O sea, sí se reconoce que pueden existir estas prestaciones complementarias, aunque no dice ningún documento específicamente qué son. Y aquí es uno de los puntos más valiosos del estándar, que nosotros sí podemos decir este listado de prestaciones tú puedes acceder a ellas, pero el costo de estas prestaciones complementarias lo estamos estimando por policía por año en 50,000 pesos. De tal forma que si un municipio quisiera implementar el estándar de prestaciones para contratar a un policía adicional, le costaría en promedio 390 a 400,000 pesos anuales. Esto es el costo en el año 1. Como les decía, en el caso del costeo de prestaciones laborales, no basta con determinar el costeo en el año 1, hay que ver cuánto va aumentando en el futuro. Y esta proyección para cada corporación policial puede variar por los factores que ya comentaba. Nosotros estamos estimando desde México Evalúa que este costeo de los 400,000 pesos por policía en 10 años se puede llegar a duplicar únicamente por factores naturales como la inflación, por factores naturales como el propio crecimiento y el avance de las cohortes policiales, es decir, un policía tal vez en el año 1 no tenía hijos, pero en el año 7 ya tuvo hijos, entonces va a activar otra serie de mecanismos de prestaciones laborales. Entonces, estimamos que en promedio se puede duplicar este costo de policías en 10 años. Y si nosotros consideramos que un policía puede estar activo en servicio 30 años, pues como que la bola de recursos necesaria que los municipios deben de contar para poder hacer frente al pago de los pasivos laborales se va haciendo naturalmente más grande. Y aquí es cuando surge uno de los principales problemas de política pública que encontramos en este estudio. Ya sabemos qué prestaciones van a recibir los policías, que fue lo que nos explicó Marey. Ya sabemos o podemos estimar este número de policías ideales, que puede ir creciendo en el tiempo, pero tenemos un número, que fue lo que nos explicó David. Ahora con este componente nosotros sabemos cuánto cuesta cada policía, cuánto cuesta cada una de estas prestaciones laborales. Y la gran pregunta que nos hacemos no solamente en el área de seguridad pública, sino en educación, en salud, es muy bien, ya detectamos un problema, ya tenemos una ruta, ¿cómo le vamos a hacer para pagarlo? Desafortunadamente, las restricciones presupuestarias en los municipios son tan grandes que a pesar de que tengamos una respuesta, la implementación va a ser muy complicada si no contamos con los elementos suficientes para poder pagar estas prestaciones laborales. Es por eso que nos detenemos mucho en el tema de cómo se encuentra el financiamiento en los municipios y qué pueden hacer este nivel de gobierno, qué puede hacer en coordinación con los demás, pues para aumentar esta bolsa de recursos y poder honrar las propuestas, poder honrar los compromisos que tienen con los policías. Y por eso es que pasamos con el financiamiento de las prestaciones laborales. La siguiente, por favor. Otra más. Aquí, antes de meterme al detalle de qué pueden hacer los municipios para pagar las prestaciones laborales, creo que vale la pena detenernos unos minutos en algunas cuestiones generales de finanzas públicas, que si bien son obvias, creo que vale mucho la pena detenernos a explicarlas. En materia de seguridad pública y sobre todo en materia del financiamiento de la seguridad pública, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es bastante clara. Nos dice,
el financiamiento es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y se tienen que coordinar. La seguridad pública no es un problema de un municipio en específico, es un problema que nos aqueja a todos los mexicanos y los últimos resultados en las encuestas y en los censos del INEGI nos confirman que es una de las principales preocupaciones de todas las y los mexicanos. Entonces, no basta con decir hay que mejorar la seguridad pública a nivel municipal, que el municipio sea el único responsable de financiarlo, no, tiene que ser una cooperación entre los niveles de las entidades federativas y, por supuesto, tiene que participar la federación. Otro de estos puntos centrales en materia de finanzas públicas es que cuando nosotros vemos cómo se comportan los gobiernos locales, entendido como las entidades federativas y los municipios, encontramos que en materia de finanzas públicas, sin meternos específicamente a seguridad pública, hay una alta dependencia hacia las transferencias que reciben de la federación. Nosotros en un estudio que realizamos que se publicó en 2021 sobre la tenencia en México, encontramos que si tuviéramos una bolsa de ingresos, ¿no?, que reciben los gobiernos estatales, únicamente el 10% del total de los ingresos con los que cuenta cada año las entidades federativas, ese 10% proviene de los ingresos propios de las entidades federativas, es decir, los impuestos, derechos y aprovechamientos que cobran los gobiernos estatales. El 90% restante en promedio proviene de las transferencias que reciben las entidades federativas de la federación. Es decir, no, en México los estados no se caracterizan por tener una alta independencia financiera, simplemente dependen de las transferencias que hace la federación a través de los fondos de aportaciones o de los fondos de participaciones. Cuando nosotros bajamos y vemos qué está pasando a nivel municipal, pues vemos que hay un doble problema. Sí existe, todavía permanece la dependencia hacia los fondos federales, pero ahora también los gobiernos municipales dependen de las transferencias que les hacen las propias entidades federativas. Entonces, los municipios ven ahí vemos desde México Evalúa cada vez menos esfuerzos por parte de los municipios para aumentar la bolsa de recursos con los que cuentan para financiar políticas públicas, entre ellas todas las relacionadas con seguridad pública. Y si hacemos todavía un zoom más grande, o sea, si nos metemos a las entrañas de las finanzas públicas de los municipios, nos damos cuenta que la mayoría, su principal fuente de financiamiento propia, proviene del impuesto predial. El impuesto predial es el impuesto por excelencia de financiamiento de los gobiernos municipales. Y aquí nos enfrentamos a dos retos, incluso en este principal instrumento estrella que cuentan los municipios. El primero es, no todos los municipios en México cobran el impuesto predial, y esto se debe a muchas razones. Puede ser porque el dominio de la tierra no es privado, entonces no puedes hacer cobros sobre el predial. Puede ser porque el municipio simplemente decidió que no lo necesitaba porque las transferencias que le hacía la federación y el estado eran lo suficientemente altas como para financiar las pequeñas actividades que podían tener ellos. Puede ser que un estado sí lo intentó implementar, pero el costo político asociado a la creación de un impuesto a nivel municipal es tan grande que muchos municipios simplemente se rehúsan a hacerlo. Esto por un lado, pero por otro lado, aquellos municipios que sí cobran el impuesto predial, que nosotros sabemos que es 1 de cada 2 municipios en México los que sí cobran predial, nos damos cuenta que no cobran lo mismo. O sea, las tasas que ellos aplican por impuesto predial son muy diferentes. El impuesto predial, su principal insumo es el costo de la propiedad de las personas. Determinar el costo de la propiedad de las personas se puede hacer de muchas maneras. No hay una coordinación federal que les diga a los municipios, puedes hacerlo de una forma u otra, por lo que cada quien puede cobrar las tasas que quieran, no hay actualizaciones en los valores catastrales. Entonces puede que haya 2 municipios con la misma población, con el mismo número de casas, que cobren una tasa de 5% del impuesto predial, pero por una falta de actualización al valor catastral de las propiedades, un municipio puede, aún en las mismas condiciones, estar recaudando menos recursos que lo hacen otros. Entonces, estamos enfrentando sinceramente a nivel local una gran crisis de financiamiento. No hay esfuerzos generalizados por parte de la federación para mejorar la recaudación local. Y desde México Evalúa creemos sin duda alguna que la próxima reforma fiscal debe, sí o sí, incluir una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para incentivar a los municipios a que aumenten sus niveles de recaudación. Con los niveles actuales de recaudación que contamos en México, muy difícilmente podremos financiar propuestas tan completas como las del estándar
de prestaciones laborales para los policías. Pero en los próximos años no podremos ni siquiera pagar los bienes y servicios que pagamos actualmente porque los recursos simplemente no están creciendo al mismo ritmo que nuestras necesidades. Ahora bien, este es el panorama en el cual nos encontramos. Aún así, en México Evalúa decidimos hacer un paso hacia adelante y revisamos algunos instrumentos que actualmente cuentan los municipios, por ejemplo, el predial, pero también pensamos fuera de la caja. Pensamos a ver qué otras cosas podrías hacer para garantizar que puedes tener recursos para contratar a estos policías el día de hoy y para poder pagar a estos policías mejores prestaciones en el futuro. Es por eso que hicimos una selección de instrumentos y quiero compartírselas a ustedes en los minutos que nos quedan. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí tenemos diversos instrumentos. A nivel federal, únicamente sabemos, por ejemplo, actualmente el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, el FOFISP, existe actualmente, es un instrumento que cuenta la federación y que le transfiere recursos a las entidades federativas y las entidades federativas al mismo tiempo a los municipios. Lo que sabemos de este fondo federal que podría ser utilizado para mejorar y para financiar las prestaciones laborales es que entrega actualmente muy pocos recursos. La bolsa de recursos que tenía aprobada para este año es ligeramente superior a los 1,000 millones de pesos que cuando consideramos que reparten recursos a 700 municipios, pues se terminan pulverizando y un municipio puede recibir entre 3 o menos de 3 millones de pesos. Entonces, es una fuente federal que no vamos a explorar ahora, pero que existe para mejorar las condiciones laborales de los policías. Pero a nivel estatal podemos contar, por ejemplo, con el instrumento del impuesto sobre la nómina, que es el principal instrumento de financiamiento con el que cuentan las entidades federativas. Entendiendo esta parte que les comentaba, que la responsabilidad del financiamiento no solamente recae en los municipios, sino que forma parte de los 3 niveles de gobierno. Y a nivel municipal tenemos formas de mejorar la recaudación del impuesto predial. También estaremos hablando de la implementación de un derecho a la protección policial, que es un instrumento que no se ha aplicado todavía en México, pero es reconocido en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica como uno de los principales instrumentos para lograr estas fuentes de financiamiento sostenibles y que los municipios puedan hacer cargo a sus compromisos. También vamos a hablar de los aprovechamientos del impuesto a la adquisición de bienes inmuebles, multas de tránsito y vamos a cerrar con fundaciones. Pero vamos a detenernos un poco en la primera parte, el primer instrumento que les quiero contar, que viene de fuentes estatales. El impuesto sobre la nómina es un impuesto que tasa a las remuneraciones de las personas que se encuentran dentro de los estados. La mayoría de los estados en México lo cobran. Las tasas sobre las remuneraciones, que es decir, la base del impuesto, puede cambiar. Nosotros en México Evalúa hemos analizado que varía entre el 2 y el 4%. Te gustaría tener tasas más altas porque eso significaría una mayor recaudación, pero la dinámica económica dentro de las entidades federativas es distinta, entonces cada uno de estos estados puede determinar cuál es la mejor tasa para obtener una bolsa de recursos. Entendiendo que el impuesto sobre la nómina es uno de los principales instrumentos que logra mayor recaudación a nivel estatal, lo que nosotros hemos visto a través de las experiencias en diferentes estados es que si se crea una sobretasa al impuesto sobre la nómina, estos recursos adicionales, que para nada son pocos, pueden variar dependiendo el porcentaje de la sobretasa, pero fácilmente pueden llegar a los 300 o 1,000 millones de pesos en una primera iteración. De nuevo, dependiendo del nivel de recaudación en cada entidad federativa, pero esta bolsa de recursos generados por la sobretasa puede ser trasladada a un fideicomiso y este fideicomiso puede repartir estos recursos hacia los municipios con un fin en específico. Nosotros hemos encontrado la experiencia, por ejemplo, del estado de Chihuahua, que fue uno de los pioneros en las sobretasas al impuesto sobre la nómina. Actualmente cobran esta sobretasa y la forma en la que se administra permite que los gobiernos municipales puedan presentar proyectos para financiar precisamente algunas actividades o algunos proyectos en materia de seguridad pública. Entonces, tienes una bolsa específica de las entidades federativas que es transferida a los municipios con un fin en específico, algo que sin duda en México es necesario, algo que sin duda en las experiencias de finanzas públicas es innovador. Una parte que nos gusta mucho de este fideicomiso a través de la sobretasa del impuesto sobre la nómina es que puedes invitar a los empresarios a que forman parte del consejo técnico de estos fideicomisos. Entonces, ya no solamente se trata de que el Estado cobre más impuestos
y que estos impuestos estén dirigidos hacia un fin en específico, sino que también la sociedad civil, sino que también el sector privado pueda tomar parte en estas decisiones y que opine sobre cuáles son nuestras necesidades de seguridad pública más urgentes y cómo podemos atraer recursos hacia estos fines. En este caso, nosotros estamos considerando que este fideicomiso sí tenga un componente específico para la mejora de las condiciones laborales y esta bolsa de recursos, de nuevo, podría variar para cada municipio, obviamente también dependería de las reglas de distribución, pero es una bolsa de recursos sin duda importante a la cual podrían acceder los municipios a partir de los fondos estatales. La siguiente, por favor, tiene que ver con el impuesto predial. El impuesto predial ya les comentaba anteriormente que es de los principales instrumentos con los que cuentan los municipios. Se obtiene una gran recaudación en aquellos municipios que sí lo cobran, pero sin duda alguna está concentrada en unos cuantos municipios. De todos los municipios que sí cobran el predial, por ejemplo, déjenme darles un dato, solo 5% de estos municipios recaudan el 90% del total que se recauda en México de predial. Es decir, aún en los municipios que sí cobran el predial, hay un grupo muy específico que está constantemente actualizando los valores catastrales, que está constantemente innovando en las formas de pagar los impuestos, que le comunica a sus ciudadanos para qué se van a utilizar los recursos que se están recaudando a través del predial, que animan al cobro. Entonces son estos municipios que sí tienen estas actividades proactivas, que logran recaudar una gran parte del predial. Y hay otros municipios que se mantienen más rezagados. Es por eso que nosotros proponemos que estas prácticas en los municipios que sí están logrando aumentos en su recaudación sean replicadas en todos los municipios. Y eso puede ser tan fácil como la digitalización de procesos, que puedas tú pagar tu predial no en la ventanilla de la tesorería, sino a través de la página de internet, porque no todos los municipios cuentan con ese tipo de tecnología. La capacitación al personal para mejorar la eficiencia administrativa, ¿no? O sea, que llegues a la caja y que el personal que te está atendiendo sea capaz de dirigirte hacia una respuesta oportuna que te incentiva al pago y que no tengas que estar yendo varias veces para hacer el pago de tus obligaciones, porque sabemos que las personas cuando están en estos casos no suelen regresar a realizar los pagos y se empiezan a hacer pasivos. Pero también consideramos desde México Evalúa, no solamente para el impuesto predial, sino para todos los instrumentos financieros, que debe de haber una mayor transparencia en la gestión de los recursos, que los gobiernos municipales puedan decir efectivamente, recibí tanto dinero de estos impuestos que ustedes están pagando y sus impuestos los estoy utilizando para A, B, C o cualquier fin que el municipio decida. Pero esta transparencia y que los ciudadanos sepan que sus recursos sí están siendo aprovechados es esencial y es primordial para empezar a hacer esta comunidad entre los gobiernos municipales y la población que beneficien la recaudación local en los siguientes procesos. Ahora, también les comentaba sobre la creación de un derecho a la protección policial. Esto se puede crear de diferentes maneras. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica originalmente lo sugiere como una sobretasa al impuesto predial, que esta sobretasa lo estimaban en un 3% adicional y este 3% adicional fuera directamente para financiar todas las cuestiones de seguridad pública. Entendiendo que el impuesto predial sí es muy utilizado en México, pero que ya tiene sus propios retos, desde México Evalúa también consideramos que se puede entender este derecho a la protección policial como una cuota fija a los negocios, una cuota fija realmente que no es alta, que varía o puede variar entre los 50 pesos para los micronegocios y, digamos, el 0.05% sobre los ingresos de las grandes empresas que se encuentran en los municipios, que en términos de las ganancias que tienen estas grandes empresas es más cercano a un pequeño pago marginal, pero que en la suma de estos recursos sí seamos capaces de poder juntar una bolsa de recursos exclusiva para el financiamiento de la seguridad pública en aquellos lugares donde se esté implementando. Este sería, por ejemplo, un hito para las finanzas públicas en México, contar con un impuesto específico para un destino de gasto, en este caso la seguridad pública. Y a nivel municipal podría generar estas sinergias positivas para mejorar la independencia fiscal de los municipios, pero para también contar con más recursos para financiar otro tipo de destinos de gasto. La siguiente, por favor. Tenemos también experiencias muy positivas respecto al impuesto a la adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto es muy particular porque, a diferencia de los demás, es muy difícil no pagarlo. O sea, este impuesto,
lo tienes que declarar cuando vas a hacer la escrituración de la vivienda. Entonces, en ese mismo momento, para poder acceder a la acreditación, tienes que realizar el impuesto. Entonces, casi todas las personas que van a hacer una transacción de bienes inmuebles tienen que pagar este impuesto. Lo que nosotros estamos proponiendo, dado que tienes a cierta población cautiva para pagarlo, es vamos a fortalecer los instrumentos con los cuales estás cobrando estos impuestos. Obviamente, se tiene que tener una metodología clara y consistente para la actualización de valores catastrales, porque es la base del impuesto, pero pues también puedes utilizar otro tipo de mecanismos. No solamente basta con actualizar constantemente los valores catastrales, sino podemos utilizar mejores tecnologías para estimar este mismo valor catastral. Tenemos evidencia de municipios que hacen estas actualizaciones respecto a la ubicación de los predios, el uso de suelo, las características fijas de las propiedades. Entonces, hay varios mecanismos en los cuales un impuesto que ya existe y que tiene población cautiva pueda mejorar su recaudación sin necesidad de hacer como algo completamente nuevo o innovar de una forma brutal para poder llegar a estos mejores resultados. La siguiente, por favor. Tenemos una experiencia también que nos gustaría compartir con ustedes, que es el aprovechamiento de las multas de tránsito. Esto lo obtuvimos de estados de la frontera, cerca de la frontera norte del país, en las cuales se le ponía cámaras individuales a los policías de tránsito que estaban obligados a cobrar y hacer este tipo de cobros. Tenemos experiencia de que en el primer año de implementación, en el estado donde se realizó, aumentó la recaudación. El primer año un 16%, el segundo año aumentó la recaudación un 20%. Y esto se puede atribuir directamente a que los policías contaron con estas cámaras y que los cobros irregulares a estas multas se dejaron de realizar en mayor medida por la vigilancia ciudadana que se tenía sobre la posición de las cámaras de los policías. Esto puede ser muy fácilmente replicable en aquellos municipios donde ya se está utilizando esta tecnología y sí requeriría una coordinación directa con las autoridades estatales para determinar en qué mecanismos, en deslindar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, pero básicamente la idea es esta. Podemos poner cámaras a los policías que cobran estas multas y la experiencia es que la recaudación de estas multas aumenta. Obviamente los recursos adicionales que se tengan por este tipo de instrumentos sí deben de estar vinculados, por ejemplo, a una suerte de derecho para que las direcciones de seguridad pública municipal o las secretarías de seguridad pública municipal puedan aprovechar estos recursos y financiar mejoras en las condiciones laborales de los policías. La siguiente. Un tema que viene de una experiencia propiamente internacional en términos de financiamiento para la seguridad pública tiene que ver con las fundaciones policiales. Nosotros nos hemos encontrado en muchos casos que el sector privado está altamente involucrado y está altamente interesado en mejorar las condiciones de las policías. ¿Y por qué sucede esto? Es algo bastante sencillo. Los gobiernos municipales pueden cambiar cada 3 años, las autoridades cada 6 años, podemos decirlo así, si es que se pudieron reelegir. Pero el problema de la inseguridad de los municipios se mantiene para las personas que viven ahí, para los negocios que no van a cambiar cada 3 años. Entonces, cuando estos problemas se concentran en algunos municipios, hemos platicado con organizaciones empresariales y nos dicen, bueno, es que el problema me lo quedo yo. Entonces, yo prefiero pagarle la gasolina al policía por fuera, pero asegurarme de que el policía va a pasar frente a mi negocio todos los días. Yo prefiero invitarle la comida al policía con tal de que venga a comer a mi restaurante y pues, de una u otra forma tenga aquí la presencia de las policías y que me puedan ayudar a mejorar la seguridad, la integridad de mis negocios. Para un poco sortear estos arreglos irregulares que se tienen en términos de las donaciones, nosotros en México Evalúa estamos proponiendo la creación de fundaciones de policías, fundaciones que tengan una administración conjunta entre las mismas corporaciones policiales y personas interesadas fuera de estas organizaciones que puedan recibir los recursos, que ofrezcan productos hacia la población que puedan hacer los policías, y esto puede ser tan directo como, por ejemplo, veíamos casos en los cuales los policías municipales podían participar en los cursos de manejo, ¿no? Para obtener las licencias y que estos recursos puedan pasar a través de las fundaciones, o simplemente que se hagan estos eventos de difusión en el cual los policías cuenten sus experiencias y que la población pues se haga como una bolsa de recursos en apoyo a los policías y que se pueda hasta generar una administración transparente y fiduciaria
de estos recursos. Y estos recursos atraídos por las fundaciones policiales, nosotros sabemos a partir de la experiencia de los Estados Unidos, que muchas veces estos recursos que se generan, que de una u otra forma son irregulares, que no sabemos cada año específicamente cuántos recursos vamos a contar, funcionan muy bien para los policías porque a partir de estos recursos pueden hacer una compra extraordinaria de chalecos antibalas ante una escasez, por así decirlo. Podemos también utilizar parte de los recursos de las fundaciones para hacer mayores fondos para los hijos de los policías caídos en el deber, que es una de las prestaciones que está incluida en el estándar de policías de México Evalúa, que es una de las prestaciones que se repite mucho en los municipios del país, pero cuando nosotros nos detenemos a ver los montos, sabemos que varía muchísimo. Pueden recibir hasta 50,000 pesos en un solo pago a un salario mínimo durante 10 años, ¿no? A partir del suceso. Entonces, contar con recursos adicionales a través de estas fundaciones puede ser primordial para poder ofrecerle mejores recursos a las hijas de los policías, a las hijas y los hijos y a las viudas de los policías caídos en el deber. Lo que nosotros intentamos hacer a través de todos estos ejercicios no es decirle a los policías, mira, tienes un problema, aquí están todas las soluciones, y tú lo aplicas, vas a estar mejor. Porque las políticas públicas en México no funcionan así. Lo que nosotros tratamos de hacer a través de esta aproximación de fuentes de financiamiento es acercarle a las corporaciones policiales, acercarle a las tesorerías municipales, todas estas acciones, todas esas experiencias que están perdidas en el espacio, juntarlas, realizar una propuesta de política pública sólida y decirle, mira, estas son tus alternativas. Nuestra principal preocupación es que los policías mejoren sus condiciones laborales. El ritmo en el cual tú vas a adoptar el estándar de prestaciones depende completamente del interés que tengan a nivel municipal para poder ofrecer estas prestaciones, pero también dependerá muchísimo de la cantidad de recursos que tengas disponibles para poder pagar estas prestaciones laborales. Entonces, lo que nosotros hacemos es acercar ambas partes de la moneda, acercar las necesidades y sus costos, acercar las posibles fuentes de financiamiento y realizar recomendaciones estratégicas para que los municipios puedan adoptarlas. Al final del día, el amor se ve en el presupuesto y nosotros queremos que los policías cuenten con los recursos necesarios hoy y mañana para que se garantice el cumplimiento de sus prestaciones laborales. Ese es el principal motivo de esta conversación, ese es el principal motivo de contarles estas fuentes de financiamiento de los policías municipales. Y para dar las palabras de cierre, me gustaría invitar a la líder del proyecto, Elsie Alcalá, para poder hacerlo. Entonces, Hola, adelante. ¿me escuchan? Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia a este taller. Espero pues que hayan conocido un poco más de la situación de los policías en México, de la importancia que tiene este tema y de cómo poder obtener más información al respecto. Muchísimas gracias por su participación. Queremos decirles que aquí en México, en México Evalúa tienen las puertas abiertas para cualquier duda, para profundizar en el tema, para pedirnos más información. En los próximos meses vamos a estar presentando y liberando materiales nuevos que van a ayudar y apoyar a este tema. Los vamos a mantener al tanto. Y pues la idea de todo esto es no dejar morir el tema, es hacer ruido pues para que se le preste atención, ¿no? Y poner nuestro granito de arena para que las personas que puedan tomar decisiones que cambien la vida de los policías, las tomen y se lleven a cabo cambios de largo plazo. Muchísimas gracias.